Bueno, buenas de nuevas. Nada, esta, como ha dicho Mónica, va a ser más breve. Primero porque la introducción de por qué se ha llegado a este Real Decreto ya la hice en la anterior, y luego porque en sí es mucho menos denso el contenido, no la aplicación del Real Decreto en sí, que es lo que hablábamos ahora en el café. Que la idea de este Real Decreto, cuando se hizo, bueno, el Real Decreto que se conoce como veterinario de explotación, que el nombre es otro, la idea desde el Ministerio siempre ha sido dar valor al papel del veterinario y dar valor a la profesión veterinaria. Y es lo que hablábamos antes, a ver si ahora entre todos sabemos gestionarlo para que esto sea así. Quiero decir, la parte que nos corresponde a nosotros como administración, ya sea al Ministerio o a las comunidades, y la parte que os corresponde a vosotros, tanto a veterinarios en sí como a los ganaderos, ¿vale? Porque la idea es que el papel, el veterinario es la figura que más sabe y que más controla de sanidad animal, y que esto se ponga en valor. Y ese es el objetivo final de este Real Decreto. Lo mismo que antes. Bueno, luego al final veremos también el Real Decreto de Uso Sostenible, que van íntimamente ligados y van muy ligados también al anterior, pero no me voy a entretener más para ya pasar a la materia en sí. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? ¿Cuál es la base de este Real Decreto? Sobre todo es la Ley de Sanidad Animal, que es del 2016, que se basa en el papel preventivo, ¿no? Mejor prevenir las enfermedades que curar. Este reglamento da o establece una serie de funciones que vienen en la misma línea que toda la normativa europea, como hemos visto antes, que es: el operador es el responsable de los productos que produce, valga la redundancia, ¿no? De todos los productos que produce. Y es lo que la normativa hace, darle una serie de obligaciones y de responsabilidades. ¿Qué sucede? Que la normativa recoge, en concreto la Ley de Sanidad Animal, y ya veremos este Real Decreto, recoge aspectos que se le exigen al ganadero, pero que el ganadero quizás no tiene conocimientos ni tampoco tiene por qué tenerlos. O sea, un ganadero hoy en día ya posiblemente todos sepan lo que es la resistencia antimicrobiana y qué implicaciones tiene. Hace 10 años o 15, pues a lo mejor no. Los temas de bienestar, es decir, los conocen, todos los conocen, pero cómo aplicar eso y cómo gestionarlo de una manera adecuada, pues no es su función. Entonces ahí entra el papel del veterinario de explotación. Vamos a ir viendo luego detalladamente, pero de entrada, este Real Decreto, como su nombre indica, no sé si lo veis bien, establece las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea, es decir, está basado en el Reglamento 429, en la Ley de Sanidad Animal Europea, es decir, al final, prevención, marco preventivo, mejor prevenir que no curar en temas sanitarios, con todas las implicaciones que esto tiene, y las bases en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al Plan Sanitario Integral de las explotaciones ganaderas. Como bien dice el título, son las obligaciones de vigilancia del titular, es decir, todas estas obligaciones que establece la normativa comunitaria y que en este Real Decreto se ha plasmado y se va a gestionar a nivel nacional, son obligaciones del titular. El que tiene la obligación de que se cumplan es el titular. Al veterinario también le da una serie de funciones en base al papel que tiene. Pero aquí la figura del veterinario, así a grosso modo, es un veterinario que tiene un papel de coordinación de todos los temas sanitarios de la explotación. Por eso el nombre del plan sanitario se llama Plan Sanitario Integral. Es decir, integra todos los aspectos que tienen que ver con la sanidad de la explotación y la repercusión que esto tiene en la salud pública, en el medio ambiente, etcétera, ¿vale? Incluido el bienestar animal. El veterinario de explotación también tiene un papel en el bienestar animal. ¿Qué es lo que dice este Real Decreto? Tiene que elaborar el Plan Sanitario Integral, y el Plan Sanitario Integral tiene un apartado que es el bienestar animal. La normativa de bienestar animal, bien sabéis que es otra, o sea, hay que cumplir lo que la normativa de bienestar animal dice, ¿vale? Pero el papel de incluirlo en el plan sanitario lo tiene el veterinario. Entonces, el papel o la figura del veterinario de explotación es esa persona que sanitariamente tiene conocimientos, que a su vez conoce muy bien la explotación y que los va a aplicar para mejorar el estatus sanitario de esa explotación y proteger la salud pública, el medio ambiente, todo el concepto One Health, ¿vale? Ese es el papel del veterinario. Pero esto no quita, insisto, porque esto sí que nos gusta siempre dejarlo claro, volver a recalcar que las obligaciones de vigilancia son del titular. El veterinario, por ejemplo, lo veremos luego, llevará a cabo las visitas zoosanitarias, pero el que está obligado a que se hagan esas visitas zoosanitarias es el titular de la explotación. Si no se hacen, la responsabilidad la tiene el titular de la explotación, ¿vale? Entonces, el veterinario de explotación
bueno, se habla de veterinario de explotación, luego lo veremos. Donde dice veterinario de explotación podría decir veterinarios de explotación o servicios veterinarios. Ahora veremos en qué casos puede haber más de un veterinario de explotación. ¿Vale? Es un papel distinto a lo que es el veterinario habilitado, que todos conocéis. Esta figura ya la recoge la Ley 8/2003, la Ley de Sanidad Animal, y dice que el veterinario habilitado, como su nombre indica, es un veterinario que la Administración ha habilitado para hacer una serie de tareas que reglamentariamente se han definido. Ya están definidas las del veterinario habilitado, ¿vale? Como son los saneamientos, ciertos programas de erradicación, etcétera. Es decir, una serie de tareas que la autoridad competente le asigna. Son dos figuras totalmente distintas. El veterinario de explotación, que regula este Real Decreto, es un veterinario privado, que ya insisto, su objetivo es asesorar, acompañar, explicar al ganadero todos aquellos conceptos que él no tiene conocimiento y explicarle por qué hay que aplicar ciertas medidas y qué beneficios tienen esas medidas, ¿vale? Eso sería a grosso modo. El reglamento, el 429, la Ley de Sanidad Animal, que es la base de este Real Decreto, establece unas obligaciones para el operador, como os decía, que aquí las veis. Uso prudente de medicamentos, medidas de bioseguridad, manejo adecuado de los animales, el concepto de la sanidad animal, bienestar animal, salud pública, buenas prácticas, resistencias, evitar la transmisión de enfermedades, prevenir la introducción de enfermedades, comunicar a la autoridad competente la sospecha de enfermedades. Es decir, todas estas funciones, si os dais cuenta, ya vienen recogidas en la Ley de Sanidad Animal, no son prácticamente ninguna nueva. Es decir, las funciones que tiene que hacer el veterinario ya las viene haciendo. Lo que pasa es que esto es una figura de coordinación, es decir, va a ser una persona que conozca todos los aspectos que influyen en la sanidad de la explotación y lo va a recoger y lo va a plasmar en un documento, que va a ser el Plan Sanitario Integral. Volvemos a insistir en lo mismo que antes, todo tiene que quedar documentado, esa es la gran diferencia. Hasta ahora todas estas funciones las venís haciendo, lo único que ahora tienen que quedar documentadas. Y tienen que quedar documentadas y registrado que el veterinario lo ha elaborado, se lo ha explicado al ganadero y el ganadero lo entiende y lo va a aplicar, porque el responsable de aplicarlo es él, ¿vale? O sea, no atribuye tareas nuevas o funciones que ya no se venían haciendo. Las responsabilidades del veterinario, pues las recoge la normativa comunitaria, pero ya las recogía también nuestra propia Ley de Sanidad Animal, ¿vale? Que son estas que veis aquí. La detección temprana de enfermedades, evitar que se introduzcan, la concienciación, cooperar con la autoridad competente, etcétera. Y luego también recoge en su artículo 25 las visitas zoosanitarias, que esto sí es novedoso, ¿no? Que es otro que es lo que dice las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación, ¿no? Sería esto. Desarrolla este artículo 25. Al final, lo que hace este Real Decreto es establecer el papel del veterinario, qué documentos tiene que elaborar y cómo va a comprobar que eso se está llevando a cabo. Y esta comprobación se va a hacer a través de las visitas zoosanitarias. Esto no quiere decir que en una explotación no haya más veterinarios. Una explotación, se me ocurre ahora, de vacuno de leche. Puede tener un veterinario que se dedique a la alimentación, otro que sea el que lleva el tema de calidad de leche, otro la reproducción, no sé, o la misma figura, depende. Y otro, o uno de esos tres, que sea el veterinario de explotación. Es decir, él tendrá sus funciones, pero va a recoger todos los aspectos que influyen sanitariamente en la explotación, ¿vale? Es decir, puede haber más veterinarios, pero este será el que tiene un papel coordinador. Y va a ser también el que va a elaborar o va a llevar a cabo las visitas zoosanitarias, ¿vale? Estas visitas zoosanitarias, luego veremos, que tienen una frecuencia que se ha determinado. Esta es la frecuencia mínima, pero eso no quiere decir que si se considera necesario no se hagan más visitas. ¿Las visitas zoosanitarias son las visitas veterinarias? No. Las visitas veterinarias las hará el veterinario, el que sea, cuando el ganadero le llame, cuando él tenga establecido, si va a hacer un control reproductivo, si va a hacer un control de calidad de leche. Eso son visitas veterinarias. Esta es una visita para evaluar el seguimiento del Plan Sanitario Integral, específicamente para eso, y dejar recogido en ese documento qué he visto, qué tengo que mejorar, qué ha mejorado, es decir, hacer un seguimiento sanitario de la explotación, ¿vale? Estas son las visitas zoosanitarias a las que se refiere este Real Decreto, que no impide que se hagan más de las que aquí están establecidas y no son lo mismo que las visitas veterinarias que se hagan por cualquier otro tema sanitario. ¿Vale? El ámbito de aplicación son todas las explotaciones ganaderas, excepto las explotaciones de pequeño tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera, que a veces esto no es así, pero bueno, como no se puede llegar a todo,
que las explotaciones de pequeño tamaño quizás tienen menos riesgo, ¿no? De hecho, en la mayoría de la normativa, sobre todo comunitaria, el autoconsumo está exento, por ejemplo, de muchas obligaciones que otras explotaciones de gran tamaño no tienen. Entonces, las explotaciones de pequeño tamaño, los jurídicos nos dijeron, esto hay que definir qué es pequeño tamaño, no vale decir, porque ¿qué es pequeño tamaño? Entonces, está definido y está recogido en el anexo de este Real Decreto que se considera pequeño tamaño, ¿no? Y esas están exentas de tener veterinario de explotación y de llevar a cabo visitas zoosanitarias. También están exentas las que son de pequeño tamaño, recogidas en el anexo del Real Decreto 992 del 2022, el de uso sostenible, ¿vale? Es decir, las de autoconsumo y las recogidas en el anexo 1 de este Real Decreto y del de uso sostenible están exentas de aplicar estos dos reales decretos. Y también estas que veis aquí, los certámenes, plazas de toros, etcétera. Como decíamos, las obligaciones del titular de la explotación que vienen definidas en la normativa comunitaria y también en la nacional es disponer de servicios veterinarios, ¿vale? Que ahora el ganadero libremente tendrá los servicios veterinarios que él considere, pero ahora tiene la obligación ya de tener un veterinario de explotación o servicios veterinarios de explotación, que ahora veremos los casos, ¿vale? Que tendrá esas funciones que hemos visto antes, elaborar el plan sanitario integral y hacer un seguimiento del mismo a través de las visitas zoosanitarias. Eso será la función del veterinario de explotación, así a grandes rasgos. El veterinario de explotación, se habla de veterinario de explotación, pero pueden ser veterinarios de explotación. ¿Por qué? En aquellas granjas que pertenezcan a una ADS, a una cooperativa, a una integradora, etcétera, que sean figuras o entidades que tienen servicios veterinarios, se permite que los servicios veterinarios de esta entidad sean el veterinario de explotación, es decir, ahí asemejaríamos la figura de los servicios veterinarios como el veterinario de explotación. El titular de la explotación es el que elige quién es su veterinario. Eso nadie le va a obligar. Él voluntariamente elige el que quiere, el del ADS, uno privado, el que sea, el que él le guste, el que considere que le da un valor añadido, que le sirve para la función, ¿no? Esto lo tiene que comunicar a la autoridad competente. De hecho, en el REGA se está habilitando ya un apartado para que se comunique quién es el veterinario de la explotación o los veterinarios de la explotación en el caso de que sean más de uno porque pertenezcan a una entidad de estas que hemos visto, ¿vale? Lo comunica el ganadero. En los casos en los que sea una integradora, una ADS, una entidad, la que sea, lo puede comunicar el responsable de esta empresa, siempre con el acuerdo del ganadero y del veterinario, obviamente. Por tanto, todas estas comunicaciones tienen que ir firmadas por ambas partes para asegurar que están de acuerdo. A la hora de, imagínate que hay un veterinario de explotación que deja de trabajar en una integradora, estaba puesto como veterinario de explotación y deja de serlo, o deja de serlo porque quiere, o deja de serlo porque el ganadero dice no me gustas, ya no quiero que seas, vale, por el motivo que sea. El cese lo tiene que comunicar el ganadero y lo tiene que comunicar el veterinario, es doble. El veterinario de explotación lo comunica al ganadero o el responsable de la empresa en el caso de que sea el caso. El cese es doble, lo tiene que comunicar el ganadero y el veterinario. ¿Por qué? Pues porque puede ser que la empresa se le olvide, no lo comunique y esa persona siga apareciendo y siga teniendo unas funciones que ya no tiene, ¿vale? Entonces se le da la oportunidad de que él lo comunique para que no tenga ningún problema. Cese doble, comunicación de quién es, solamente el ganadero o el titular de la empresa. Bueno, ¿no? El titular de la explotación, entre otras funciones, bueno, lo vamos a ver luego, lo tengo aquí puesto, pero lo vamos a ver luego. Las funciones del veterinario, las veis aquí, ya lo he ido diciendo. ¿Cuáles son las funciones? Una, realizar las visitas. Dos, elaborar el plan sanitario integral, porque como su nombre indica, es integral y tiene que recoger todos los aspectos que afectan a la sanidad, también incluido el bienestar animal, ¿vale? En el Real Decreto, en el anexo, hay unos contenidos mínimos del plan sanitario integral y también en uno de los artículos dice que el plan sanitario integral se adaptará a la especie en concreto. ¿Por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, los de la apicultura, los veterinarios de apicultura, los ganaderos nos dicen que sus explotaciones tienen unas peculiaridades que no tienen otras y que hay ciertos requisitos que se ponen como contenido mínimo que ellos no pueden cumplir. Bien, no pasa nada. El articulado ya recoge que en aquellos casos en los que esté justificado el plan sanitario integral se adaptará, ¿vale? Para eso está el veterinario. Como decíamos, muy importante el papel de asesoramiento y de concienciación y luego realizar la visita zoosanitaria. ¿Qué sucede, por ejemplo? Que es que esto ya son cosas que nos van preguntando ahora
porque esto ya tiene, de momento todavía ha entrado en vigor, pero no es de aplicación, porque se da un año de periodo transitorio, pero claro, ya nos van haciendo preguntas de cómo vamos a gestionar bueno, ciertas preguntas. Una de las que nos hacen es, ¿y si yo, por ejemplo, pertenezco, o la propia empresa, si yo tengo varios servicios veterinarios, qué responsabilidad tiene la empresa y qué responsabilidad tiene el veterinario? Claro, porque si yo como empresa o como integradora estoy prestando mis servicios veterinarios como veterinario de explotación, el único responsable no tiene que ser el veterinario, también la empresa tendrá una responsabilidad. El plan sanitario integral, por ejemplo, en una ADS, posiblemente sea muy parecido en todas las explotaciones, con peculiaridades en cada una. Entonces, aquello que sea común a la entidad, la responsabilidad no solo será del veterinario, la entidad también tendrá una responsabilidad. Veremos cómo gestionamos esto. Y luego, en aquellos aspectos que ya sean específicos de una explotación, pues los responsables serán los veterinarios que estén designados, que a lo mejor una ADS tiene 10 veterinarios y para unas explotaciones designa a 3 de sus veterinarios, ¿no? Porque no todos los veterinarios van a todas las explotaciones, eso también es posible. Y luego, las visitas zoosanitarias, ahí sí que exclusivamente el responsable es el veterinario que la haga. Ahí la empresa ya... Entonces, como todo esto tiene que ir firmado y tiene que ir con un documento que justifique todas estas actuaciones, las firmas al final van a ser las que determinen la responsabilidad. La visita a lo mejor solo la tiene que firmar el veterinario que la hace, el plan sanitario integral a lo mejor la integradora o la empresa también tiene un papel, ¿vale? Pero esto ya veremos cómo se gestiona. Bueno, el plan sanitario integral puede ser único si es una explotación que tiene varias especies, haciendo las diferenciaciones de cada una de las especies. O puede ser distinto. Por ejemplo, en las zonas en las que hay extensivo nos decían, claro, es que si yo en mi finca tengo ibérico, tengo vacuno y tengo ovejas, el del ibérico, el veterinario del ibérico posiblemente no sea el de las ovejas y el de las vacas. Bueno, muy bien, pues haces 2 planes sanitarios o 3, cada veterinario será responsable del suyo y tú tendrás 3 veterinarios o 2, ¿vale? Esto también está contemplado. Ya os digo que se está habilitando en el REGA un apartado para que se metan todos estos datos. El plan sanitario integral debe ir firmado por el titular y el veterinario. Como os decía, el veterinario se lo explica al titular y le dice, mira, todo esto es lo que he visto, todo esto es lo que tenemos que mejorar, esto mantenerlo, no se le explica todo. El ganadero lo entiende y dice, vale, estoy de acuerdo, porque el responsable de que se lleve a cabo es el ganadero. Entonces lo firma también, ¿vale? Se actualizará siempre que sea necesario, como mínimo cada 5 años y siempre, por ejemplo, que lo considere el titular o el veterinario. Mira, habíamos puesto estas medidas y es que ya no creemos que no funcionan o que es mejor poner otras o hemos visto con la práctica, ¿vale? Y entonces, a lo mejor, lo que era una obligación de hacer una visita al año puede ser hacer 2, porque cada vez que vayas a hacer una actualización del plan tendrás que hacer una visita, ¿vale? Lo que establece este Real Decreto es el mínimo, la frecuencia mínima de visitas. Que eso no quiere decir que no se puedan hacer más, obviamente. El plan sanitario integral, el contenido mínimo, lo he puesto aquí, no me voy a poner a explicarlo. Este es el contenido mínimo. Cada especie lo adaptará a su situación. Cada zona lo puede adaptar a su situación, es decir, esto ya es una labor que tiene que hacer el veterinario de explotación o la empresa o al que le corresponde. Contenido mínimo, higiene y bioseguridad, plan de parásitos internos y externos, la vigilancia del estado sanitario, ya sean enfermedades de control oficial o aquellas que no son de control oficial pero tiene que haber registros, los planes de vacunación, etc. Luego, en el caso de que sea una ADS, que tiene que tener un programa sanitario, si el veterinario de explotación es el mismo que el de la ADS, cogerá ese programa sanitario, lo integrará en el plan sanitario integral y cumplimentará todos aquellos aspectos que no lo recoja el plan de la ADS, ¿vale? Porque el papel, insisto, del veterinario de explotación o de los servicios veterinarios de la explotación es un papel de coordinación. Y luego otro muy importante, que veremos luego que está relacionado con el Real Decreto de Uso Sostenible, es el uso racional de medicamentos veterinarios. Por eso, el Real Decreto de Uso Sostenible se aprobó y se publicó a finales de diciembre del año pasado, ya va a hacer casi un año, y el de veterinario de explotación se publicó en mayo. El de uso sostenible no se empezaría a aplicar hasta que no estuviera aprobado el de veterinario de explotación, porque si no tengo veterinario de explotación, ¿quién me va a controlar el uso sostenible de los medicamentos que uso? Con lo cual, hasta que yo no tenga un veterinario y un plan sanitario, no puedo empezar a aplicar el Real Decreto de Uso Sostenible. Ahora que ya está aprobado el de veterinario de explotación, el propio Real Decreto da un periodo transitorio de 1 año para aquellas
especies que no tuvieran, hay algunas que por ordenación del sector ya tienen la obligación de tener un veterinario, ¿vale? Estas ya lo tienen que tener. Pero aquellas que no lo tengan, les da un periodo transitorio de un año, es decir, hasta mayo del año que viene, del 2024, hay plazo para nombrar al veterinario de explotación, siempre y cuando por ordenación no se les exija tenerlo. Y para tener un plan sanitario integral. En las que ya tienen que tener un plan sanitario integral, pues para adaptarlo a este nuevo Real Decreto. Porque otra de las preguntas que nos han hecho, que no la tengo aquí, pero me he acordado ahora al estar hablando de esto, es, ¿sabéis que este Real Decreto de alguna manera está vinculado a los Reales Decretos de Ordenación? Los Reales Decretos de Ordenación los lleva otra subdirección, no son solo sanitarios, es ordenación tanto a nivel de producción como incluye parámetros, aspectos sanitarios. Estos Reales Decretos de Ordenación en aquellos sectores que lo tienen, que bueno, sabéis que es el vacuno, las aves, el porcino, los conejos lo tienen, no, perdón, las aves lo tienen de hace tiempo y los conejos creo que también tienen, me parece. Mucho más antiguos que tendrán que adaptar, pero bueno, los tres que los tienen más actuales son vacuno, porcino y aves. Estos Reales Decretos, en concreto estos tres, establecen la obligación, los de ordenación digo, de tener un SIGE, un Sistema Integral de Gestión de Explotaciones, que no solo recoge aspectos sanitarios, recoge muchos otros, de medioambientales, productivos tal cual, es decir, muchos más aspectos, ¿no? Pues aquellos que tengan que tener un SIGE, aquellas especies que tienen que tener un SIGE, el Plan Sanitario Integral estará incluido dentro del SIGE, pero se hará de acuerdo a este Real Decreto, ¿vale? O sea, que es que algunas veces nos hacen preguntas que se mezclan las dos cosas. Nada tienen que ver, no es lo mismo. El SIGE es de gestión integral de la explotación, tanto a nivel sanitario como productivo, incluso aspectos medioambientales, etcétera, y el Plan Sanitario Integral es solo sanitario. Si hay un SIGE, estará integrado en el SIGE, de acuerdo con este Real Decreto. Si no hay un SIGE, habrá un Plan Sanitario Integral de acuerdo con este Real Decreto. Es decir, las que no tengan que tener SIGE tienen que tener Plan Sanitario Integral, ¿vale? Entonces, ahora, el uso racional de medicamentos, como veis, hay una serie de actuaciones que hay que hacer, pero como vamos a ver el Real Decreto de Uso Sostenible ahora, os lo explicaré mejor cuando veamos las diapositivas de uso sostenible. Las visitas zoosanitarias. Bueno, las visitas zoosanitarias tendrán una frecuencia que irá determinada por el riesgo que se le asigna a la explotación. Cada explotación tendrá un riesgo que será la autoridad competente de la comunidad autónoma la que lo determine. La autoridad competente de la comunidad autónoma tiene 2 años desde que se aprobó, es decir, desde mayo de este año, 2 años para clasificar a todas las explotaciones según el riesgo. Tiene 2 años, no quiere decir que algunas comunidades, de hecho hemos ido a algunas que nos dicen que ya lo tienen hecho, bueno, pues eso ya. Y las visitas irán en función del riesgo. El riesgo se hará en base a unos criterios que, como veis ahí, pues son criterios lógicos y todo aquel que considere la autoridad competente o que la situación epidemiológica aconseje. Y en función del riesgo, aquellas que se clasifiquen como riesgo alto tendrán que tener una visita zoosanitaria, no visita veterinaria, que ya hemos visto que no es lo mismo, por decirlo de alguna manera, sino visita zoosanitaria del veterinario de explotación para evaluar el plan sanitario integral una vez cada 6 meses, 2 al año. Las que el riesgo sea medio, una vez al año. Las que sea bajo, una vez cada 18 meses y las que es muy bajo a determinar por la autoridad competente. Insisto, esto es la frecuencia mínima. No quita que cuando sea necesario se amplíe o que si el veterinario de explotación lo considera y el ganadero sea mayor, ¿vale? Esta es la frecuencia mínima. Y siempre que sea necesario habrá que ir. Si hay que adaptar el plan sanitario, lo normal es que sea a través de una visita. Estas visitas zoosanitarias, a través de ellas se elaborará un informe que quedará firmado por el veterinario de explotación, ¿vale? Lo que veíamos antes, en el que se evalúe el plan sanitario y si hay que aplicar alguna medida correctora nueva se haga y si no hay que hacer nada porque todo va muy bien, pues estupendo, se recoge, se queda que todo ok y ya está, ¿vale? La autoridad competente, lo que hemos dicho, tiene que elaborar el riesgo, bueno, hará los controles pertinentes, establecerá un sistema para que se comunique el veterinario de explotación y esto quede registrado en REGA y también puede establecer un número máximo de unidades de ganado mayor para cada veterinario de explotación, porque el objetivo es que el veterinario conozca la explotación y la visite. Con lo cual, claro, si tienes muchas cabezas de ganado y muy dispersas geográficamente, no sé, depende de cada comunidad, pues a lo mejor la autoridad competente de la comunidad lo limita y dice aquí como máximo se pueden tener tantas, ¿vale? Entonces, la opción existe. El Real Decreto no lo limita, pero existe la opción de que la autoridad competente de la comunidad autónoma lo haga.
Vale, y esto en cuanto a veterinario de explotación como tal, al Real Decreto. Ahora vamos a pasar al Real Decreto de uso sostenible, que como os digo está íntimamente ligado, de hecho su aplicación ha dependido de la publicación del de veterinario de explotación. Este Real Decreto, aunque es muy breve, sí que es verdad que es muy novedoso, incluye una serie de medidas que son muy novedosas. Al final, ¿cuál es el objetivo de este Real Decreto? Bueno, pues este Real Decreto establece un marco legal de actuaciones para conseguir un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero, ¿eh? Esto solamente es para especies de producción. No sé cuál es la siguiente. Bueno, este Real Decreto se basa en una herramienta que tenemos, que es Presvet, ¿no? De la que ya hemos hablado esta mañana. Y ahora quería detenerme aquí un poco en Presvet, porque para poder aplicar este Real Decreto es fundamental el papel de Presvet. Bueno, aquí en este caso no hay problema porque Aragón no tiene base de datos autonómica, en otras comunidades la tienen. Donde digo Presvet o la base de datos autonómica, según cada comunidad lo gestione. En cualquier caso, las que tienen base de datos autonómica también nos comunican los datos, tienen la obligación de comunicarnos los datos, la propia comunidad autónoma, a Presvet, ¿vale? Son 4 comunidades las que tienen base de datos. Entonces voy a hablar de Presvet teniendo en cuenta esta salvedad, ¿vale? Que a veces que hemos ido a alguna comunidad de las que lo tienen, nos dicen, no, es que nosotros tenemos nuestra base de datos autonómica. Bueno, donde digo Presvet barra base de datos autonómica, ¿vale? Entonces, Presvet, sabéis que se creó en el 2019 con el Real Decreto 191, que lo que hace es establecer la obligación de comunicar todas las prescripciones de antibióticos de animales productores de alimentos, dice el Real Decreto de Presvet, el del 2018. Y ahí se crea Presvet, que es una base de datos de recogida de datos, no es de generar recetas. Aquí solo se transmiten los datos, ya sea manualmente, entrando manualmente y grabándolo, ya sea a través de la plataforma que te genera tu receta como veterinario, que te lo transmite, tú lo has autorizado y ella transmite directamente los datos a Presvet. Vale, ahora lo que os he dicho antes del Real Decreto de Medicamentos Veterinarios, solo hay que comunicar actualmente antibióticos, que quede claro, no antimicrobianos, ya he explicado por qué. Y luego, ahora hay que comunicar todos los animales de producción. Todos los animales que estén donde haya un rega, hay que comunicarlos. ¿Vale? Porque son animales de producción. Luego, los animales de compañía habrá que empezar a comunicarlo en enero de 2025. ¿Vale? Por tanto, todavía tenemos un año y algo de margen. Actualmente, animales de producción hay que comunicarlo ya y solo antibióticos. Aquí os digo, independientemente del método que utilicéis para comunicar los datos de antibióticos, la responsabilidad de la comunicación es del veterinario, no es de la plataforma, si algunos lo hacéis a través de plataforma. Esto no quiere decir que si la plataforma no funciona bien o ha cometido cualquier problema, luego si hay algún problema en la inspección, la responsabilidad la tenga la plataforma si corresponde, pero la obligación de comunicar la tiene el veterinario. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos veterinarios que lo hacen a través de plataforma, le han autorizado y no han entrado jamás en Presvet, ¿no? Ellos ya dicen, yo ya estoy cumpliendo, estoy comunicando mis datos. No, tenéis que entrar en Presvet, tenéis que daros de alta todos en Presvet. Todos los que comuniquéis datos de prescripciones tenéis que daros de alta en Presvet. ¿Por qué? Porque puede haber errores, a veces nos llegan consultas y al final es un error, que la plataforma por lo que sea comunicó mal el dato, se equivocó, no sé, el error que sea, el que pueda ser. Insisto, la responsabilidad es vuestra, salvo que se depure que es un error de la plataforma, pero bueno, en principio la responsabilidad si hay algún problema va a ser vuestra. Entonces tenéis que meteros en Presvet lo primero por esto. Segundo, porque os va a dar los datos de las prescripciones que hacéis. Tercero, porque para aplicar este Real Decreto de uso sostenible es necesario que os metáis en Presvet porque ahí es donde salen los informes de consumo trimestral y ahí es donde vais a ver el uso de antibióticos en cada una de las explotaciones. Porque el veterinario comunica todas sus prescripciones, pero en Presvet luego se pueden ver los datos a nivel de veterinario o a nivel de comunidad autónoma o a nivel de provincia. Quiero decir, esto nosotros a nivel central. Cada uno luego, por privacidad, puede ver los datos que él comunica. Y se pueden ver a nivel de explotación, ¿vale? Entonces, es fundamental que estéis dados de alta en Presvet. Os lo pido que os aseguréis de que estéis dados de alta, independientemente de que ya vosotros lo hagáis a través de plataforma, porque el que lo hace manual ya está dado de alta, ¿vale? Entonces, con los datos de Presvet, ya os digo, vais a poder consultar los informes de consumo, que van a ser la base, esos datos van a ser la base para en el plan sanitario integral ver qué medidas tengo que aplicar en función del consumo de la explotación que sea. Para eso hay distintos perfiles en Presvet. Pueden entrar los veterinarios y pueden entrar los ganaderos,
¿vale? El veterinario solo puede entrar con certificado digital. Te metes en Pressvet, das a dar de alta y te pide tu certificado digital y luego que cumplimentes los datos que no vienen en el certificado, el número de colegiado, etc. El ganadero puede entrar con certificado digital o sin certificado digital manualmente, de cualquiera de las dos formas. Entonces, es importante que los ganaderos también se den de alta, que a vuestros ganaderos y los que estáis aquí que sois ganaderos, sepáis que también tenéis que daros de alta en Pressvet porque ahí es donde vais a ver los informes de consumo de vuestra explotación. Además, tenéis otro papel importante que hacer, que es aquel que habéis designado como veterinario de explotación o al veterinario que vosotros consideréis o a los veterinarios que vosotros consideréis, el ganadero tiene que autorizarlos en Pressvet para que puedan ver los informes de consumo de la explotación. Es decir, el ganadero se tiene que dar de alta para ver sus datos, el veterinario se tiene que dar de alta para ver sus datos. Y una vez que los dos están dados de alta, el ganadero podrá autorizar al veterinario, pero para que le autorice tiene que estar dado de alta en Pressvet también, ¿vale? Entonces, ya os digo que la vía es distinta. Si tenéis algún problema, hay, que además lo pone cuando entras en Pressvet, hay una dirección de correo por si hay un problema al entrar o lo que sea, mandáis un correo y os lo solucionan. Una vez que el ganadero se ha dado de alta, como Pressvet está vinculado o coge datos de rega, al ganadero le van a aparecer, no tiene que meterlas él, le van a aparecer todos los regas de las explotaciones de las que es titular. Entonces selecciona la explotación y ve sus datos de esa explotación. O selecciona la explotación y ahí lo veis en la pantalla, hay una opción que es NID del veterinario. Mete el NID del veterinario y lo autoriza para ver los datos de consumo de esa explotación, ¿vale? Los informes trimestrales. Con lo cual, importante, por eso, que os deis de alta, insisto, muy pesada, pero es que es verdad que vemos que todavía, cada vez hay más, pero hay pocos veterinarios dados de alta en Pressvet. Y una vez que se empiece a aplicar este Real Decreto de uso sostenible, es fundamental que los ganaderos y los veterinarios estéis dados de alta. Ahora solo se puede hacer a través de la web, en breves, no sé, no me comprometo a poner una fecha, pero yo creo que en un mes, como mucho, mes y medio, se va a poner también en marcha la aplicación para que desde el móvil podáis entrar en Pressvet y ver estos datos también, ¿vale? El Real Decreto de Uso Sostenible tampoco aplica a todas las explotaciones. Ya lo veíamos en el de veterinario de explotación. Aquellas de pequeño tamaño, que son las que se recogen aquí, que veis en la pantalla, no tienen que aplicar las medidas de uso sostenible, en principio. Bueno, aquí las veis, no me voy a centrar en cada uno de los casos, ya lo tenéis ahí. Entonces, ahora aquí os ponía, pero lo vamos a ver mejor en un informe, cuáles son los datos que aparecen en este informe, ¿vale? En un informe de consumo te aparecen arriba los datos de la explotación, como veis, que son estos que veis aquí, ¿vale? Los datos de la explotación y los datos resumidos de consumo. En este otro apartado me aparece el consumo trimestral, es decir, yo estoy consultando, va por trimestres, son informes trimestrales. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, es decir, va así, ¿no? 4 trimestres al año, trimestre 1, 2, 3, 4. Consulto el trimestre, corresponde al trimestre 3 de 2022, bueno, da igual. Consulto el trimestre que sea, me aparecen los datos del trimestre que estoy consultando, que sería este último, y los datos de los 3 trimestres anteriores, ¿vale? Con el consumo en cada uno de ellos. Esto es lo que son las barras. Y luego me aparece el indicador de referencia, que sería este que hay aquí en morado, no sé si veis el color, pero bueno, sería este de aquí, y mi consumo habitual, el consumo habitual de esta explotación, que aquí aparece en verde. ¿Por qué? Porque está muy bien, este consumo está por debajo del indicador de referencia. El indicador de referencia, ya de hecho se han publicado este año, en junio creo que fue, se publicaron, el 14 de junio creo que fue, una resolución del director general de Sanidad, el director general nuestro, del Ministerio, en el que se publicaban todos los índices de referencia por especie y por clasificación zootécnica. Es decir, si queréis consultarlos, ahí está. Si no lo encontráis, pues lo tenemos colgado también en la página web del Ministerio. Y ahí aparece para ovino de carne, para vacuno de leche, para cebaderos de terneros, para cebaderos de porcino, para todas las clasificaciones zootécnicas y especies, el indicador de referencia. Y luego, el consumo habitual se calcula, que sería esto, haciendo la media del trimestre en curso y los 3 anteriores, ¿vale? Y lo que se compara es el consumo habitual con el indicador de referencia.
¿Por qué se hace el consumo habitual? Porque claro, si tengo en cuenta solo el consumo de un trimestre para aplicar medidas, puede ser que haya tenido un problema, unas temperaturas altísimas, unas temperaturas muy bajas, un problema infeccioso en una zona concreta y eso me haya disparado mi consumo. ¿Eso quiere decir que lo estoy haciendo muy mal? No, he tenido un problema, he tenido que dar más antibióticos y lo tengo justificado. Y entonces no me van a comparar con ese dato porque no sería justo, entre comillas, no representa mi consumo habitual. Así ha sido. Entonces, se hace la media de los 3 trimestres anteriores y es el consumo medio de un año. Con lo cual, al ser el consumo medio de un año, ya sí que te representa una idea de cuál es tu consumo habitual en la explotación. Y eso se compara con el índice de referencia. El índice de referencia se publica desde la Dirección General, pero se publica teniendo en cuenta los datos de Presvet. No es un índice que nosotros fijemos así a la ligera. Para calcular el índice de referencia, os voy a ver si lo sé explicar bien. Se cogerían todas las explotaciones de, vamos a poner un ejemplo, de cebaderos de porcino, 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, las que haya, un consumo, y se haría la media. Y eso sería el índice de referencia, es decir, es el consumo medio de todas las explotaciones de esa especie y clasificación zootécnica en España, ¿vale? Con lo cual, yo lo que comparo es el consumo medio de España con mi consumo y veo si estoy mejor o peor, ¿no? Me estoy comparando con una situación similar a la mía y veo si estoy mejor o peor y en base a eso aplico las medidas que el Real Decreto de Uso Sostenible me dice si es necesario aplicarlas, ¿vale? Luego también en los informes aparece, bueno, aquí vamos a ver otro, da igual. En este, si veis, el índice de referencia está aquí abajo y el consumo habitual aquí arriba, por eso aparece en rojo, porque esta explotación está peor. Aquí me aparece el consumo por familias de antibióticos, porque esto también es importante, es decir, no solo es importante ver la cantidad de antibióticos que se consume, sino también de qué familias y por el riesgo de la clasificación de la EMA, es decir, la categorización BCD, ¿vale? Como veis aquí, lo normal es que el mayor porcentaje sea de los D y el menor porcentaje sea de los B, que serían los naranja y aquí los amarillos. Si tengo también consumo en un trimestre concreto, tampoco pasa nada si tengo un consumo de B o hay que justificarlo. Quiero decir, si está justificado no pasa nada. Si veis en la anterior, por ejemplo, esta explotación solo había consumido D. Bueno, pues muy bien. Si consumo del B o del C y lo tengo justificado, tampoco pasa nada. Claro, lo que no puede ser es que siempre consuma del B y no tenga una justificación, porque eso ya sí es un problema, porque no es el de primera elección. ¿Vale? ¿Cuáles son las medidas del Real Decreto de Uso Sostenible? Bueno, pues te dice que si tu consumo habitual, el consumo habitual de tu explotación, está hasta un 5% por encima, es decir, me permite incluso estar un poquito por encima del índice de referencia nacional, es decir, estar un poco por encima de la media nacional. Bueno, pues como solo es un 5%, y lo que se ha intentado es que todas estas medidas sean muy graduales, o sea, la filosofía de este Real Decreto es, yo estoy en un nivel en el que sea, imagínate que estoy mal. Bueno, pues el objetivo es ir mejorando, o sea, siempre es ir mejorando desde el nivel en el que estés. O si ya llegas a un nivel que está bien, pues ahí te quedarse en el nivel que está bien, ¿vale? Por eso es bastante permisivo, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, si estoy un 5% por encima del indicador de referencia, no tengo que tomar ninguna medida. Si estoy entre, bueno, son esas cifras con decimales, no las voy a decir, pero bueno, entre el 5 y el 26, el veterinario de explotación tiene que aplicar una serie de medidas, reflejarlas en el plan sanitario integral para ir reduciendo y pasando de este eslabón al siguiente. Cuando esté en este eslabón ya no me piden que baje más, ¿eh? No me digáis, claro, cuando estemos muy bien, ¿qué hacemos? Mantenerte. De momento, bueno, ya veremos cómo se va gestionando esto, pero la idea es mantenerse, no es ir apretando cada vez más. Ojalá tuviéramos todas aquí, sería, bueno, y de hecho el mayor porcentaje están en niveles bajos. El problema es el número que hay en los niveles extremos, sobre todo hacia arriba. Bueno, si estoy en este otro intervalo, que sería como el tercero, entre el 26 y el 51, que ya es estar en unos niveles, un porcentaje bastante elevado por encima de la media, el titular de la explotación tiene que enviar a la autoridad competente las medidas que va a aplicar, que están recogidas en el Plan Sanitario Integral, y la autoridad competente dirá si las considera oportunas o no, y podrá modificárselas, ¿vale? Es decir, si lo consideras, si no, no. Es decir, es como un paso más. Bueno, ya no solo lo elaboras tú y te damos margen para que mejores, sino que ahora voy a ver yo si me parecen bien, porque claro, si no... O que me expliques por qué has aplicado estas medidas. Es decir, es valorarlo ya también la autoridad competente.
Entonces, si son medidas que requieren un tiempo largo de ejecución, que sabemos que algunas puede pasar esto, si son más de 6 meses el tiempo que se requiere, se tienen que fijar unos objetivos intermedios. Si estamos en el siguiente eslabón, en el del 51 al 100, que esto ya es un consumo muy por encima de la media, es lo mismo que en el anterior, pero me dan 6 meses para bajar a este eslabón. Es decir, la autoridad competente revisará mis medidas y me dice que en 6 meses tengo que bajar a este otro eslabón. Y cuando ya estamos un 100% por encima de la media del indicador de referencia, pues lo mismo, 6 meses para bajar a este otro eslabón. Incluso aquí ya la autoridad competente puede aplicar una serie de medidas más restrictivas, como restringir los movimientos de la explotación o suspender la autorización, etcétera. ¿Vale? Pero como veis, claro, es que si el índice de referencia es 14, yo estoy en 28 o en 30, es decir, es que duplico la media, algo me ha pasado, ¿no? Porque es que además es el consumo a lo largo de un año. Esto hay que revisarlo, ¿vale? Luego también te dice que no puedes estar más de 2 periodos anuales consecutivos, porque es decir, bueno, yo voy bajando un poquito, no, hombre, hay que ir bajando de eslabón hasta que consigas estar en el anterior y ya en menos del 5%. ¿Vale? Porque si no, te aplicarán las medidas del eslabón superior. Salvo que estés en el del 25 al 50 y hayas bajado un 10, que eso se da por bueno, o en el del 51-100 y hayas bajado un 25, es decir, estoy en el 100 y llego al 75, hombre, pues un esfuerzo has hecho, eso hay que valorarlo, ¿vale? No pasa nada, sigue mejorando y... Bueno, y también si se consumen antibióticos del grupo B, un 25% superior al indicador de referencia para esa especie y clasificación zootécnica del consumo de este tipo de antibióticos. Y luego, por último, ya decir que hay también un programa de control. Sabéis que tenemos el programa de control de medicamentos veterinarios, que se controla todo el Real Decreto anterior, más el tema de prescripciones, de Presvet, etcétera. A veterinarios también se controla el de medicamentos. Y además hay otro, que es el de infranotificaciones, que es cogiendo los censos de las explotaciones. Actualmente ahora solo se hace en porcino, en vacuno y en ovino. No querría equivocarme, y en ovino, es decir, no se hacen todas las especies porque, claro, no se llega, pero la idea es irlo implantando en todas. Y a partir de unos rangos, es decir, explotaciones que tienen unos censos ya elevados, que tengan muy pocas notificaciones en Presvet, entran dentro de este programa y se valora qué es lo que ha pasado. Nadie quiere decir que a lo mejor no esté bien. Oye, mira, estupendo, si no consumes antibióticos, perfecto. Pero hay inspecciones y controles para ver que realmente eso no es por una infranotificación, sino es porque es una situación real y si es una infranotificación, tomar las medidas oportunas. Y bueno, esto es lo que os había explicado antes de la entrada en vigor, cuándo se van a empezar a aplicar, es decir, tenemos hasta el año que viene, mayo del año que viene, para tener veterinario designado y tener plan sanitario integral. Y ya mirar bien habernos acostumbrado a entrar en Presvet, consultar nuestros informes y ver qué medidas vamos aplicando. Es decir, en mayo del 2024 ya todo esto se empieza a aplicar de verdad, no es adaptarnos. El periodo para adaptación es este año, ¿vale? Y bueno, por mi parte, pues eso es todo. Muchas gracias.